Diario del camionero. El milagro de la Virgen de Guadalupe en la carretera. Hincado en el lodo, las manos atadas a la espalda, sentía el metal helado del cañón presionando mi nuca. La llovizna no paraba, mezclándose con el sudor y las lágrimas que ni cuenta me daba que rodaban por mi rostro. Alrededor pura oscuridad. Una negrura tan espesa que parecía devorar cualquier esperanza. Ya acábalo de una vez. Escuché una voz rasposa detrás de mí. Ya perdimos demasiado tiempo con este pendejo. Cerré los ojos pensando en mi familia. En Clemencia, mi vieja, que seguro andaba desesperada sin saber de mí. En el Tino, mi chamaco de 8 años, esperando a su jefe para festejar su cumple. Le había prometido un carrito a control remoto. Le prometí que ahí estaría. Tantas promesas que ya no iba a cumplir. El vato detrás de mí amartilló la pistola. Ese sonido seco partió la noche como navaja. Mi corazón se disparó. Así termina todo, pensé. 18 años rodando para morir hincado en un lugar que ni sé dónde chingados es, por un error, por una confusión que ni entiendo. Órale, carnales, antes de que siga con mi historia, échenme un comentario diciéndome sus nombres y desde qué parte de México me están escuchando. Me late saber quién anda del otro lado escuchando estas historias del camino. Empecé a rezar quedito, las palabras temblando entre mis labios resecos por el miedo. Virgen de Guadalupe, jefecita, ayúdame. El tipo resopló impaciente. Reza todo lo que quieras, trailero, ya no te va a salvar. Sentí el fierro presionar más fuerte contra mi cabeza. Apreté los ojos. Era el final. Y justo en ese instante sucedió algo imposible. Todo empezó un miércoles común y corriente, de esos que nunca piensas que van a voltear tu vida de cabeza. El reloj todavía no marcaba las 4 de la madrugada cuando salí de mi cantón en Ecatepec, Estado de México. El cielo seguía oscuro, salpicado de estrellas que pronto borraría el sol. Clemencia se levantó a prepararme café de olla antes de salir, aunque le insistí que no era necesario. ¿A poco crees que voy a dejar que mi viejo se vaya sin un café como Dios manda?, me dijo, acomodándose la bata desgastada que traía desde hace años. Este viaje es muy importante. Tenía razón. Era una entrega especial, mercancía de electrodomésticos de alto valor para las tiendas Coppel en Zamora, Michoacán. La paga estaba buena, pero lo más importante era que alcanzaría a regresar para el cumpleaños del Tino el sábado. 8 años. Mi morro estaba creciendo bien rápido y yo me había perdido mucho por andar en la carretera. Regreso el viernes en la noche sin falta, le prometí, abrazándola por la cintura mientras ella meneaba el café en la estufa. Ya compré ese carrito a control remoto del que no ha parado de hablar desde que lo vio en la tele. Sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. Siempre era igual cuando agarraba carretera. Nunca lo decía, pero yo sabía que cada despedida cargaba el miedo de que fuera la última. «Nomás regresa con cuidado», me dijo, sirviéndome el café en una taza que el Tino me había regalado el Día del Padre. «La carretera tiene sus cosas, nunca sabes qué puede pasar». Palabras que ahora parecen profecía. Le besé la frente. Prometí que me cuidaría como siempre, y salí al garage donde mi Kenworth Dully 900 rojo estaba estacionado. 18 años rodando juntos, yo y ese tráiler. Conocía cada ruido, cada vibración, como si fuera parte de mi propio cuerpo. Antes de prender el motor hice lo de siempre. Toqué la estampita de la Virgen de Guadalupe pegada en el tablero, regalo de mi jefecita cuando empecé en esto. «Pa' que la Virgencita te cuide en los caminos», me había dicho. Y todos estos años sentí que la guadalupana de verdad me cuidaba. «Otra vuelta más, jefecita», le murmuré a la imagen. «Llévame y tráeme con bien». Agarré la México-Querétaro todavía oscuro. El tráfico estaba tranquilo, como suele estar a esa hora. Nomás algunos tráileres y carros de vez en cuando. Prendí el radio bajito, sintonizado en una estación que tocaba corridos viejos. La voz de Vicente Fernández llenó la cabina con «Por tu maldito amor». Siempre me ha gustado esa rola, aunque sea triste. Tiene algo en la melodía que combina con la soledad de la carretera de madrugada. Conforme el sol empezaba a salir,
pintando el cielo de naranja y rosa, sentía esa paz que solo un trailero entiende. Es difícil explicarle a quien nunca lo ha vivido. Es una mezcla de libertad y responsabilidad. El camino abriéndose frente a ti, kilómetros de asfalto alejándote de casa, pero también trayéndote de vuelta. El peso de la carga en tus espaldas, las vidas que dependen de tu chamba. Paré en una gasolinera después de Querétaro para un café rápido y checar la presión de las llantas. Intercambié unas palabras con otros traileros que también habían parado. La plática era la misma de siempre. El precio del diésel, las condiciones de las carreteras, los peligros del oficio. «Andan bien cabrones los asaltos por la zona de Marabatío», comentó un señor de barba gris que tomaba café a mi lado. «La semana pasada se chingaron el tráiler del compadre de mi cuñado. Iba cargado de electrónicos». «Por eso yo nomás ruedo de día», respondió otro. «De noche es buscarle ruido al chicharrón». Les agradecí la información, pero no estaba muy preocupado. Mi ruta pasaría por ahí durante el día. Además, la empresa había instalado rastreador y otros dispositivos de seguridad en el tráiler. Creía que estaba protegido. Qué equivocado estaba. Volví a la carretera sintiendo el calor del día que empezaba. Mayo en el Bajío suele ser seco, pero ese día prometía estar pesado. Abrí tantito la ventana, dejando que el aire me pegara en la cara mientras manejaba. El olor del campo que bordeaba la carretera en algunos tramos entraba a la cabina, mezclándose con el aroma del café que llevaba en mi termo. Como a las 10 de la mañana le marqué a Clemencia. Era nuestra costumbre. Siempre quería saber si había pasado bien por las curvas de la sierra, un tramo conocido por la neblina traicionera. «Todo tranquilo, mi amor», le aseguré. «Cielo despejado, carretera buena. Voy a pasar por Marabatío ahorita, como ahí, y sigo camino. Márcame cuando llegues a Zamora, ¿va? El Tino quiere hablar contigo después de la escuela». «Órale, dile al chamaco que su jefe le trae una sorpresa que lo va a volver loco». Se rió de esa forma que siempre me calentaba el corazón, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Colgué prometiendo marcar más tarde, sin imaginar que esa sería nuestra última plática por días. El resto de la mañana pasó sin novedad. Paré a comer en una fondita de carretera que frecuentaba. Comida casera, precio justo, y don Filemón, el dueño, conocía a la mayoría de los traileros regulares por nombre. Pedí el guisado del día, mole con pollo, arroz, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Platiqué un rato con don Filemón. «¿Cuándo regresas, Cheo?», me preguntó mientras pagaba la cuenta. «Mañana ya ando de vuelta. El sábado es cumpleaños de mi chamaco. No puedo faltar». «La familia es lo primero», asintió dándome el cambio. «Que Dios te acompañe». Regresé al Kenworth y revisé la carga una vez más antes de partir. Todo en orden. Calculé mentalmente el tiempo restante. Unas 4 horas más hasta el destino final. Descargar, pernoctar allá y regresar al día siguiente. Estaría en casa el viernes en la noche, como le prometí a Clemencia y al Tino. La carretera seguía tranquila esa tarde. El sol castigaba el pavimento, creando esas ondas de calor que hacen que el camino parezca un espejo de agua a lo lejos. Prendí el aire acondicionado de la cabina y seguí manejando, los pensamientos alternando entre la entrega que debía hacer y el regalo que llevaba para mi hijo. Fue cuando pasé por Sinapecuaro que noté algo raro en el retrovisor. Un carro oscuro, un sedán negro con vidrios polarizados, parecía que me venía siguiendo desde hacía rato. No le di mucha importancia al principio. Las carreteras son así. A veces acabas viajando junto al mismo vehículo por tramos largos, simplemente porque van en la misma dirección. Pero luego el carro empezó a acercarse demasiado, pegado a la defensa del tráiler, como si quisiera forzarme a ir más rápido o a orillarme. Eso no era normal. Aceleré un poco, pensando que tal vez era solo un conductor impaciente queriendo rebasar. Pero el carro siguió ahí, pegado. La sensación de que algo andaba mal creció en mi pecho. Agarré el celular para marcarle a la central de la empresa, pero no había señal en ese tramo. Estaba solo. Fue cuando divisé algunos kilómetros adelante lo que parecía ser un bloqueo en la carretera. Una pick-up atravesada, luces de emergencia prendidas. De lejos parecía un accidente o un retén.
Reduje la velocidad como cualquier conductor haría. No sabía que estaba manejando directo hacia una trampa que convertiría las siguientes 24 horas en la peor pesadilla de mi vida. Híjole, banda, aquí viene lo más gacho. ¿Ustedes qué hubieran hecho si ven un carro sospechoso siguiéndolos y luego un supuesto accidente adelante? ¿Se paran o le dan en madre? Échenme su opinión en los comentarios, a ver qué tan vergas son para estas situaciones. Conforme me acercaba a lo que parecía ser un bloqueo en la carretera, algo en el fondo de mi mente empezó a sonar las alarmas. 18 años de carretera te dan un sexto sentido para el peligro. Y en ese momento, todos mis instintos gritaban que algo andaba mal. Reduje más la velocidad, observando con atención. Una pick-up plateada estaba atravesada en el carril, con las intermitentes prendidas. Al lado, un carro más chico, oscuro. Parecía ser el mismo sedán que me venía siguiendo. 3 vatos estaban parados cerca de los vehículos, uno de ellos agitando los brazos como pidiendo ayuda. No había patrulla, ni conos de señalización, nada oficial que indicara un retén. Tampoco parecía un accidente real. No había marcas de frenado en el asfalto, ni vidrios rotos, ninguna señal de choque. «Aquí hay gato encerrado», murmuré para mis adentros, reduciendo aún más la velocidad. Miré rápido hacia el acotamiento, calculando si había espacio suficiente para esquivar y seguir de frente. Pero el tramo era angosto, con una barranca a la derecha. No había forma de pasar sin parar. Fue cuando noté algo que me heló la sangre. Uno de los tipos traía algo en la cintura, medio escondido bajo la camisa. Una fusca. Mi primer instinto fue pisarle duro y tratar de forzar el paso. El Kenworth tiene masa y fuerza suficientes para empujar esos carros del camino. ¿Pero y si de verdad había alguien herido? ¿Y si era una emergencia real? Por más que mi instinto gritara peligro, la duda me hizo dudar esos segundos que harían toda la diferencia. Detuve el tráiler a unos 20 metros del bloqueo. Mantuve el motor prendido, listo para arrancar si era necesario. Bajé un poco el vidrio, no completamente, y esperé. Uno de los tipos se acercó. Tendría unos 35 años, cuerpo mamado, pelo rapado a los lados. Traía una playera negra simple y pantalones de mezclilla. Parecía normal, como cualquier vato que te cruzarías en la calle sin notarlo, excepto por la mirada. Había algo frío, calculador en esos ojos que me puso alerta de inmediato. ¿Algún pedo, compa?, pregunté, manteniendo la voz firme, tratando de no demostrar el nervio que empezaba a comerme. «Chocamos», respondió acercándose más a la ventana. «Necesitamos ayuda para quitar los carros del camino». Estudié rápido los vehículos. No había ninguna señal de choque, ningún golpe, ningún vidrio quebrado. «No veo ningún daño en los carros», comenté, mi mano derecha ya buscando el botón para cerrar el vidrio. «Voy a llamar a la Federal de Caminos para ustedes. Tengo el número aquí». Fue cuando sacó la fusca, un revólver apuntado directo a mi cara. «Bájate del pinche tráiler ahora», ordenó, toda la falsa amabilidad desapareciendo de su voz. «Sin mamadas o te lleno de plomo aquí mismo». Mi corazón se disparó. 18 años en la carretera y nunca me había pasado esto. Había escuchado historias de colegas, claro. Algunos perdieron solo la carga, otros nunca más los volvieron a ver. En ese momento, solo podía pensar en Clemencia y el Tino, en el cumpleaños que había prometido no perderme. «Tranquilo, carnal», traté de negociar, levantando las manos donde pudiera verlas. «Nomás estoy haciendo mi jale. Llévense la carga, no voy a hacer pedo». «Bájate ya», gritó golpeando el cañón contra el vidrio. Los otros 2 tipos ya se acercaban, ambos armados también. Uno de ellos, más chaparro y con una cicatriz visible en la cara, parecía especialmente nervioso, volteando constantemente hacia la carretera como si temiera que llegara alguien. «¿Ya viste cómo se está haciendo pendejo?», dijo el de la cicatriz. «Ha de traer fierro también». «No traigo nada», respondí rápido. «Soy nomás un trailero. Llevo electrodomésticos para Zamora. Llévense todo. Solo déjenme ir». El que me apuntaba intercambió una mirada rápida con el tercero, un vato más grande que parecía ser el mero mero. Este hizo un gesto sutil con la cabeza. «Última oportunidad», amenazó el primero.
O bajas por las buenas o bajas por las malas. Lentamente apagué el motor y abrí la puerta. ¿Qué más podía hacer? Tratar de arrancar significaba probablemente recibir un balazo. Mi única esperanza era cooperar y salir vivo de esta. Apenas bajé del tráiler, me agarraron de los brazos. Alguien me aventó contra el costado del Kenworth con fuerza, estrellando mi cara contra la lámina. Sentí el sabor de la sangre en la boca cuando se me reventó el labio con el madrazo. «Checa la foto», dijo el más grande, que hasta entonces se había mantenido callado. «¿Es él o no?» El de la cicatriz sacó un celular del bolsillo y miró algo en la pantalla, luego a mí, comparando. «Se parece, pero no estoy seguro. El vato de la foto trae barba». «¿Cómo te llama?», preguntó el más grande acercándose. «Eliseo Mendoza Aguirre», respondí, la voz temblando. «Todos me dicen Cheo». «No es el nombre que tenemos», dijo el de la cicatriz, mirando otra vez el celular. «Ya les dije, soy solo un trailero. Tengo esposa, hijo, por favor». Un puñetazo violento en el estómago cortó mi súplica. Me doblé del dolor, batallando para respirar. «Cállate el hocico», ordenó el más grande. «Documentos». Con manos temblorosas, saqué mi cartera del bolsillo de atrás y se la entregué. Examinó mis papeles por unos segundos, la cara sin expresión. «No es el vato», dijo finalmente. «Los documentos parecen legítimos». «¿Y ahora qué?», preguntó el que me había golpeado. «Ya paramos el tráiler». «Si no es él, no importa», cortó el más grande. «Ya nos vio la cara, sabe de más». Esas palabras cayeron como sentencia de muerte. Mi cuerpo se heló. Me di cuenta que no era un simple asalto, que era algo más grave. Andaban buscando a alguien específico y yo tuve la mala suerte de parecerme lo suficiente para despertar su interés. «Por favor», traté de nuevo. «No vi nada, no los conozco. Solo quiero regresar con mi familia». «Agárrenlo», ordenó el más grande, ignorando mis súplicas. «Y el tráiler también. Vamos a quitar todo del camino». Traté de resistirme cuando empezaron a arrastrarme hacia la pickup, pero un culatazo en la nuca me dejó aturdido. Sentí mis brazos siendo torcidos hacia atrás, algo áspero. Parecía ser una cuerda, siendo amarrado fuerte en mis muñecas. «¿Y si la empresa tiene rastreador?», preguntó uno de ellos. «Luego nos encargamos», respondió el más grande. «Quítenle el chip del celular y revísenlo bien. Busquen cualquier cosa que pueda tener GPS». Mientras me aventaban en la caja de la pickup, vi a uno de ellos subirse a la cabina de mi Kenworth. El motor poderoso rugió cuando lo prendió. Mi tráiler, mi herramienta de trabajo, siendo llevado junto conmigo hacia un destino incierto. Lo último que vi antes de que una lona oscura fuera echada sobre mí fue la pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe balanceándose en el tablero del tráiler. Cerré los ojos y recé. Recé como nunca había rezado en la vida. «Virgencita de Guadalupe, no dejes que me maten. Necesito regresar con mi familia». La pick-up arrancó, saliéndose de la carretera principal hacia un camino de terracería. Cada bache era una agonía para mi cuerpo ya madreado. En la oscuridad bajo la lona, sin saber a dónde me llevaban, una certeza terrible se formó en mi mente. Nadie sabía dónde estaba. Nadie vendría a buscarme pronto. Si quería sobrevivir, estaba por mi cuenta. A ver, raza, aquí les va un reto. Si de verdad les está gustando esta historia, denle like al video, pero apuesto a que no se atreven. ¿A poco sí? Seguro están ahí acostaditos escuchando y les da hueva mover el dedo. Ándele, demuéstrenme que sí tienen agallas hasta para darle like a un video. No sé cuánto tiempo estuve en la caja de esa pick-up, aventado como costal de papas. Cada curva y bache traía una nueva oleada de dolor. Perdí la noción del tiempo y la dirección. Solo sabía que andábamos en terracería, por cómo se sacudía la troca y por el polvo que alcanzaba a sentir hasta bajo la lona. Cuando finalmente paramos, escuché voces apagadas discutiendo afuera. La lona fue arrancada de golpe, y la luz del atardecer me lastimó los ojos después de tanto tiempo en la oscuridad. Antes de que pudiera ubicarme, manos fuertes me agarraron y me arrastraron fuera de la pick-up. «¡Órale! ¡Muévete!», gruñó uno de ellos, el de la cicatriz empujándome hacia adelante.
Tambaleé casi cayéndome. Con las manos amarradas atrás y el cuerpo adolorido, era difícil mantener el equilibrio. Miré rápido alrededor, tratando de identificar dónde estábamos. Era una zona rural aislada. Una bodega vieja de madera podrida se alzaba frente a nosotros. Parecía ser un antiguo granero de algún rancho abandonado. Al lado, mi Kenworth rojo estaba estacionado, viéndose extrañamente fuera de lugar en ese escenario desolado. No había casas cerca, ninguna señal de civilización, solo monte bajo, algunos mezquites retorcidos y el silencio opresivo del campo. Si gritaba, nadie escucharía. Si trataba de huir, no habría a dónde ir. «¡Pa' adentro!», ordenó el vato más grande, que parecía ser el jefe, señalando hacia el granero. El interior era exactamente como temía, sucio, oscuro, con un olor fuerte a humedad mezclado con aceite viejo. Herramientas oxidadas colgaban de ganchos en las paredes y pacas de paja podrida se amontonaban en una esquina. Algunas láminas rotas en el techo dejaban entrar rayos de luz que cortaban la penumbra como cuchillas. Me empujaron hacia una silla de madera en el centro del granero. El de la cicatriz amarró mis piernas a las patas de la silla, mientras el más joven, Crisóforo, el que me había dado el madrazo, checaba algo en un celular. «¿Y ahora qué?», preguntó el de la cicatriz mirando al jefe. «Ya confirmamos que no es el vato». El más grande no respondió de inmediato. Caminó lentamente alrededor de mí, como un depredador estudiando su presa. Se paró frente a mí, inclinándose para mirarme a los ojos. «¿Quién eres de verdad?», preguntó, su voz baja y controlada, pero cargada de amenaza. «Ya les dije», respondí tratando de mantener la voz firme. «Eliseo Mendoza Aguirre. Soy trailero desde hace 18 años. Trabajo para Transportes Estrella del Bajío. Llevo una carga de electrodomésticos para Zamora. Chequen mis papeles, ahí está todo». Siguió mirándome fijo por unos segundos, como si pudiera sacarme la verdad solo con la mirada. Finalmente se volteó hacia los otros. «Investiguen ese nombre. Vean si la historia cuadra». El más joven asintió y salió del granero, seguramente para usar el celular donde hubiera señal. El de la cicatriz, Nazario, se quedó, una mano siempre cerca de la fusca en su cintura. «Mira», traté de razonar. «No sé a quién andan buscando, pero claramente hay un error. Soy solo un trailero común, padre de familia. Tengo un chamaco esperándome en casa. Por favor». «Cierra el hocico», cortó el más grande. «Si eres quien dices ser, tal vez salgas vivo de aquí. Pero si estás mintiendo...». Dejó la amenaza flotando en el aire. Los minutos siguientes se arrastraron como horas. El silencio solo era roto por el sonido ocasional de pájaros afuera y por el crujir de la madera vieja del granero. Nazario prendió un cigarro, llenando el aire ya pesado con humo. El jefe salió afuera, probablemente para esperar el regreso del más joven. Fue cuando escuché algo que me heló la sangre. Una conversación de afuera, no perfectamente audible, pero pude captar fragmentos que confirmaron mis peores temores. «No es el Mendoza, solo un trailero. Problema, ya vio nuestras caras. Testigo, no puede salir de aquí». Cerré los ojos, tratando de controlar el pánico que crecía. Me habían confundido con alguien, ese tal Mendoza, pero aunque descubrieron el error, no planeaban soltarme. Era un testigo ahora, un cabo suelto, un problema que eliminar. Nazario debe haber notado mi expresión porque soltó una risa seca. «Ya entendiste la situación, ¿verdad, trailero?». No respondí. El miedo me había secado la garganta. Pensé en Clemencia, en el Tino esperando a su jefe con el regalo de cumpleaños. Un regalo que tal vez nunca sería entregado. El más joven entró de nuevo al granero seguido por el jefe. La expresión en sus caras confirmó lo que ya temía. «La historia del vato checa», dijo el joven. «Eliseo Mendoza Aguirre, 43 años, operador de Transportes Estrella del Bajío desde hace 10 años. Casado, un hijo. Ninguna conexión con el Mendoza o con la gente de Morelia». El jefe soltó una mentada de madre, claramente frustrado. «¿Cómo la cagaste tan gacho?», le preguntó al de la cicatriz. «Dijiste que estaba seguro que era él». «La foto que nos mandaron estaba borrosa», se defendió el otro.
Mismo pelo, mismo tipo de cuerpo, manejando un tráiler rojo como decía la información. Está manejando un Kenworth, no un Freightliner. Es diferente, pendejo. El jefe parecía cada vez más encabronado. Ahora tenemos un problema en las manos. Por un breve momento, sentí una chispa de esperanza. Habían confirmado que era quien decía ser. Tal vez me dejarían ir después de todo. Esa esperanza, sin embargo, fue rápidamente aplastada por lo que vino después. ¿Y qué hacemos con él?, preguntó el más joven, mirándome como si fuera un objeto, no una persona. El jefe lo pensó unos instantes tallándose la barbilla. Necesitamos resolver esto. Ya vio nuestras caras, sabe que andamos buscando al Mendoza. Si lo soltamos, va derecho con los guachos. No voy a decir nada, intervine rápido. Se los juro por Dios. Tengo familia, solo quiero regresar con ellos, no voy a decir nada a nadie. Todos dicen eso, respondió el jefe fríamente, hasta que encuentran al primer poli. Un silencio pesado cayó sobre el granero. En los ojos de esos hombres pude ver que mi vida no valía nada para ellos. Era solo una complicación, un detalle inconveniente que resolver. Vamos a checar la carga, decidió el jefe finalmente. Si hay algo que valga la pena, nos lo llevamos. Después, resolvemos el otro problema. Su mirada hacia mí dejó claro cuál era el problema. Los tres salieron, dejándome solo, amarrado a la silla. Por la rendija de la puerta entreabierta, pude verlos dirigirse a mi tráiler. Escuché el sonido de las puertas de la caja siendo abiertas, voces discutiendo. Aproveché esos momentos de soledad para tratar de aflojar las cuerdas, pero estaban bien amarradas. Cada movimiento solo hacía que los nudos apretaran más, cortando mi piel. La desesperación empezó a apoderarse de mí. Pensé en gritar, pero sabía que sería inútil. Estábamos demasiado aislados. Nadie escucharía. Nadie vendría a salvarme. Fue entonces que algo extraño pasó. Mientras luchaba contra las cuerdas, mi mirada cayó sobre un clavo oxidado que sobresalía de una tabla en el piso a unos metros de mí. Era como si hubiera aparecido de la nada, brillando ligeramente en el rayo de luz que entraba por una grieta en el techo. Una idea desesperada empezó a formarse en mi mente. Si pudiera llegar a ese clavo, tal vez podría usarlo para cortar las cuerdas. Era una posibilidad mínima, pero la única que tenía. El sol empezaba a meterse allá afuera. Pronto sería de noche, y algo me decía que si no encontraba una salida antes del amanecer, nunca más vería otro amanecer. La noche cayó rápido, como siempre pasa en el rancho. No había luz eléctrica en ese granero abandonado, solo la débil claridad de la luna que entraba por las grietas del techo y una linterna que los secuestradores ocasionalmente prendían cuando entraban a checarme. Después de inspeccionar la carga de mi tráiler, electrodomésticos de alto valor que seguramente despertaron su interés, los tres vatos instalaron una especie de campamento improvisado afuera. Pude escuchar el sonido de una botella siendo abierta, risas ocasionales, el fuego de una parrillita portátil que armaron para calentarse en la noche que se enfriaba. Mientras tanto, yo permanecía amarrado a la silla, solo en la oscuridad, con solo mis pensamientos y miedos como compañía. El clavo oxidado que había visto antes seguía ahí, brillando débilmente en la penumbra, como una promesa distante de libertad. Pero la silla estaba bien clavada al piso, probablemente para este mismo propósito, y no podía moverla ni un centímetro hacia el clavo. Las horas se arrastraban. A cada sonido de afuera, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera uno de ellos regresando para resolver el problema. A cada crujido de la madera vieja, imaginaba que era mi último momento. En algún punto, Nazario entró para checarme. Alumbró la linterna directo a mi cara, cegándome momentáneamente. «¿Qué tal, trailero?» «Cómodo», se burló soltando una risa seca. «Necesito ir al baño», dije, mi voz ronca por la sed y el miedo. Lo pensó un momento, luego se acercó y aflojó las cuerdas de mis piernas, pero mantuvo mis brazos amarrados. «Sin pendejadas», advirtió, presionando el cañón de la pistola contra mi sien. «Ahí en la esquina y rápido». Con las piernas entumecidas por la circulación que volvía, tambaleé hasta la esquina indicada. Era humillante, pero no tenía opción. Mientras aliviaba la vejiga,
Miré rápido alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma o herramienta. Nada al alcance, y aunque hubiera con las manos amarradas atrás y un bato armado vigilándome, ¿qué chance tenía? —¿Ya acabaste, princesa? —preguntó impaciente. —Regresa a la silla. Obedecí, y él amarró mis piernas de nuevo, checando 2 veces que los nudos estuvieran firmes. Antes de irse, me miró con una mezcla de desprecio y algo que parecía casi lástima. —Sabes, tuviste mala suerte —comentó—. Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Por qué están haciendo esto?, se pregunté, tratando de establecer alguna conexión humana. Ya saben que no soy a quien buscaban. Se encogió de hombros. Los negocios son los negocios, y los testigos son un problema. Apagó la linterna y salió, dejándome otra vez en la oscuridad. Esa breve interacción confirmó lo que ya sabía. No tenían intención de dejarme salir vivo de ahí. Era solo cuestión de tiempo hasta que decidieran resolver la situación permanentemente. La desesperación es algo extraño. Llega un punto donde el miedo se transforma en algo diferente. Una claridad fría, una aceptación. Empecé a pensar en mi vida, en los momentos que desperdicié, en las cosas que dejé de decirle a la gente que amaba. Recordé el último domingo en casa antes de este viaje. El Tino me había invitado a jugar fut en el patio, pero yo estaba cansado. Le dije que necesitaba descansar para el viaje. La mirada de decepción en su carita. Daría todo por regresar a ese momento, por decir que sí, por correr con él en el patio aunque estuviera exhausto. Y clemencia. Tantas veces me quejé de cosas pequeñas. La comida muy salada, la casa desordenada después de un día entero de ella trabajando y cuidando a nuestro hijo. ¿Qué derecho tenía de quejarme? Y ahora tal vez nunca más podría decirle cuánto la amaba, cuánto apreciaba todo lo que hacía por nuestra familia. Oigan, carnales, aquí viene la parte más cabrona. Les voy a confesar algo. Cuando vi que esos vatos iban a matarme, dudé si debía haberme parado o mejor haberles dado en madre con el tráiler. ¿Ustedes qué creen? ¿Hice mal en parar? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? La neta, a veces pienso que debía haber pisado el acelerador y que se chingaran. Fue en ese momento, en el fondo del pozo de la desesperanza, que mis ojos se voltearon instintivamente hacia la dirección donde sabía que mi tráiler estaba estacionado afuera. No podía verlo en la oscuridad, claro, pero sabía que estaba ahí. Y dentro de él, pegada al tablero, la pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que mi jefecita me había dado. Algo despertó dentro de mí, un recuerdo de infancia. Mi madre llevándome a la Basílica de Guadalupe cuando tenía apenas 7 años. El inmenso santuario, las veladoras prendidas, el silencio reverente roto solo por susurros de oraciones, la imagen de la Virgencita, pequeña y morenita, pero de alguna forma radiante en su manto azul. Ella protege a sus hijos, mi madre había dicho, hasta en las horas más oscuras cuando parece que ya no hay esperanza. Empecé a rezar quedito, las palabras fluyendo naturalmente, como si hubieran estado esperando para salir. Virgen de Guadalupe, Madre querida, cuídame en esta hora de aflicción. Sé que no soy el hijo más devoto. Sé que muchas veces me olvido de agradecer, de rezar, pero ahora te necesito, no por mí, sino por Clemencia, por el Tino. Ellos me necesitan. Por favor, jefecita, ayúdame a salir vivo de aquí. Ayúdame a regresar con mi familia. Las lágrimas corrían libremente por mi cara mientras susurraba esas palabras en la oscuridad. No era una oración formal, solo la súplica desesperada de un hombre que veía la muerte acercándose y solo pensaba en los que dejaría atrás. Un ruido repentino me sobresaltó. Pasos acercándose. La puerta del granero se abrió, dejando entrar un rayo de luz del fogón de afuera. El jefe del grupo entró seguido por el más joven. «¿Cómo le vamos a hacer?», preguntó el joven, manteniendo la voz baja, pero todavía audible para mí. «Tiene que ser lejos de aquí», respondió el jefe. «No podemos dejar rastro. Mañana temprano lo llevamos al otro lugar. Allá está más aislado». Mi sangre se heló. Estaban planeando mi ejecución para el día siguiente. Y por el tono casual, como quien habla del clima,
Me di cuenta que no era la primera vez que hacían esto. Para ellos, quitar una vida era solo otro detalle logístico. ¿Y el tráiler?, preguntó el joven. Dejamos la carga en la bodega del Seca. El tráiler lo abandonamos en alguna brecha. Después de limpiar cualquier huella, siguieron discutiendo detalles, aparentemente sin importarles que yo podía escuchar todo. Después de todo, ¿qué diferencia hacía? Un muerto no puede contar lo que oyó. Cuando salieron de nuevo, cerrando la puerta tras ellos, quedé aún más desesperado. Tenía menos de una noche. Por la mañana me llevarían al otro lugar y sería el fin. Volví a mirar el clavo en el piso. Inútil, fuera de alcance. Las cuerdas que me ataban, demasiado fuertes para romperse sin herramienta. La oscuridad a mi alrededor, impenetrable y opresiva. Cerré los ojos y seguí rezando. Era todo lo que me quedaba. Imaginar la estampa de la Virgen en el tablero de mi tráiler, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Pedir no un milagro, sino solo una oportunidad, una pequeña abertura para luchar por mi vida. Virgencita de Guadalupe, susurré una vez más. Sé que no lo merezco, pero si me puedes ayudar, prometo que nunca más lo voy a olvidar. Voy a ser mejor hombre, mejor padre, mejor esposo. Voy a llevar tu imagen conmigo a donde quiera que vaya y voy a contarle a todos sobre tu bondad. Y entonces, en el silencio que siguió a mi oración, algo extraño sucedió. Un viento frío e inesperado sopló por las grietas del granero, haciendo gemir las tablas viejas. Una sensación extraña me recorrió, como si alguien hubiera pasado la mano suavemente por mi nuca. Por un breve momento, tuve la certeza absoluta de que no estaba solo en ese granero oscuro, que alguien o algo había escuchado mi súplica. La pregunta era, ¿sería suficiente para salvarme? Esa noche se estiró como un elástico a punto de reventar. Cada minuto parecía una hora, cada hora una eternidad. El frío entraba por las grietas del granero, haciéndome temblar. No sé si temblaba más de frío o de miedo, probablemente de los dos. Allá afuera, los tres vatos continuaban su pequeño campamento. De vez en cuando, escuchaba fragmentos de conversaciones, risas ocasionales. ¿Cómo podían reír así, sabiendo que planeaban quitarle la vida a alguien en la mañana siguiente? ¿Qué tipo de hombres eran estos? Traté de no pensar en eso. Traté de concentrarme en cualquier cosa que pudiera darme esperanza. En algún momento de la madrugada, la conversación de ellos se puso más fuerte. Parecían discutir. Nazario tenía la voz más aguda, fácilmente reconocible hasta a la distancia. «No estoy de acuerdo con esto», decía. «Una cosa es el Mendoza. El vato la debía, sabía en qué se metía. Pero este trailero, él no tiene nada que ver con el bizne. ¿Y qué sugieres?» Era la voz del jefe, fría y calculadora. «Que le demos una palmadita en la espalda y le digamos, «Perdón, carnal, ¿puedes irte?» Va derecho con los polis». «Yo no iría con la policía», murmuré para mí mismo sabiendo que era inútil. Nunca me creerían. Y tal vez tenían razón. Tal vez, si sobreviviera, correría a denunciarlos. Cualquier persona normal haría eso. «Podríamos nomás dejarlo amarrado aquí», sugirió el más joven. «Hasta que estemos bien lejos, alguien lo encontraría eventualmente». «¿Y si no lo encuentran?», rebatió el jefe. «Se muere de hambre y sed. Es más cruel que un balazo limpio». Un balazo limpio. Las palabras resonaron en mi mente. Era así como lo veía. Una ejecución rápida sería un acto de misericordia. Casi quise reír de la ironía. Casi. La discusión continuó por más tiempo, pero al final la voz del jefe prevaleció, como yo sabía que pasaría. A veces, en las pausas de su conversación, podía escuchar los sonidos de la noche. Grillos, el susurro de las hojas al viento, un tecolote solitario cantando a lo lejos, la vida siguiendo su curso, indiferente al drama humano que se desarrollaba. Traté de dormir, aunque fuera en la posición incómoda en que estaba. Sabía que necesitaría fuerzas para lo que viniera, aunque no supiera qué podría hacer, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del Tino, sus ojos esperanzados, esperando a su jefe con el regalo de cumpleaños prometido.
Veía a Clemencia, probablemente ya preocupada porque no había marcado como prometí. ¿Ya se habrían dado cuenta de mi desaparición? La empresa seguramente ya sabía que algo andaba mal. El tráiler tenía rastreador y yo debería haber llegado al destino horas atrás. Pero eso significaba solo que buscarían el tráiler, no necesariamente a mí. Y aunque me estuvieran buscando, ¿cómo sabrían dónde encontrarme? Un ruido me sobresaltó. Pasos acercándose al granero. La puerta se abrió y la silueta de Nazario apareció contra el brillo débil de la fogata de afuera. Entró, cerrando la puerta tras él, y prendió la linterna. El rayo de luz bailó por el granero hasta encontrar mi cara. ¿Sigues despierto, trailero?, preguntó acercándose. Asentí, la garganta demasiado seca para hablar. Me miró un momento, luego sacó una cantimplora del bolsillo y la acercó a mis labios. «Toma», ordenó. «Es solo agua». Bebí ávidamente. El agua fresca bajando por mi garganta reseca era como una bendición. Cuando terminé, guardó la cantimplora y me observó con una expresión que no pude descifrar. «¿Tienes familia?», preguntó de repente. La pregunta me agarró desprevenido. ¿Por qué quería saber? ¿Era algún tipo de juego cruel? Dudé, pero decidí responder. ¿Qué mal haría ahora? Tengo esposa y un hijo de 8 años. Su cumpleaños es este sábado. Asintió lentamente sin decir nada. Su mirada parecía distante, como si estuviera viendo algo más allá de las paredes de ese granero. ¿Por qué están haciendo esto?, le pregunté. ¿Vale la pena esta vida? Soltó una risa seca, sin humor. ¿Crees que uno escoge? La vida te empuja para un camino y cuando te das cuenta ya estás muy hundido para salir. Siempre se puede cambiar, arriesgué. Nunca es tarde. Me miró fijo y por un instante vi algo en sus ojos. Tal vez arrepentimiento, tal vez solo cansancio. Para mí ya es tarde, dijo finalmente. Pero tú todavía tienes chance. Un rayo de esperanza se prendió dentro de mí. ¿Estaba sugiriendo que me ayudaría? ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de no sonar demasiado desesperado. Miró hacia atrás, hacia la puerta, como si temiera ser escuchado. Luego se inclinó más cerca, bajando la voz. Escucha, no puedo prometer nada. El jefe ya decidió y cuando él decide... Dejó la frase en el aire, su significado demasiado claro para necesitar completarse. Pero voy a tratar de hablar con él otra vez. Tal vez podamos solo dejarte aquí amarrado, pero vivo. Era una promesa frágil, casi inexistente. Pero en ese momento me aferré a ella como un náufrago a un pedazo de madera. Gracias, susurré. Te juro que nunca... No jures nada, me cortó. No hagas promesas que no vas a cumplir. Todo mundo promete cualquier cosa cuando tiene miedo de morir. Se levantó ajustando la pistola en la funda improvisada. Solo una cosa, dije antes de que saliera. Si no sale bien, si no salgo vivo de aquí, puedes mandar un mensaje a mi familia. Solo decirles que los amaba, que lo siento. Sus ojos se encontraron con los míos por un largo momento. Finalmente asintió. Voy a tratar, dijo, y salió, dejándome otra vez en la oscuridad. No sé si realmente lo haría. Probablemente no. Pero esa pequeña interacción humana, ese breve momento de conexión, me dio algo a qué aferrarme durante el resto de esa noche interminable. Las horas continuaron arrastrándose. El silencio afuera indicaba que probablemente se habían ido a dormir. Solo uno de ellos se quedaría de guardia, imaginé. Probablemente el más joven, por ser el de menor rango en el grupo. Traté otra vez de liberar mis muñecas de las amarras, pero solo conseguí lastimarme más la piel ya herida. Las cuerdas estaban bien amarradas, profesionalmente, por alguien que sabía lo que hacía. El frío aumentó en la madrugada, haciendo castañear mis dientes. El agotamiento finalmente empezó a vencerme, y caí en un estado de semiconciencia, ni despierto ni realmente dormido. En ese estado nebuloso, imágenes y pensamientos se mezclaban. Vi la cara del Tino, luego la de Clemencia. Vi a mi jefecita, ya fallecida hace años, llevándome de la mano a la Basílica de Guadalupe. Vi la estampa de la Virgencita en el tablero de mi tráiler,
sus ojos pareciendo brillar con luz propia. «Jefecita», murmuré, ya sin saber si estaba rezando o delirando. «Ayúdame, por favor». Algo me despertó de repente, un ruido distante como un motor siendo prendido. Abrí los ojos desorientado por un momento. La oscuridad todavía era casi total, pero una débil luz gris empezaba a filtrarse por las grietas del techo. Había amanecido. El ruido venía de afuera. Era el motor de un carro siendo prendido. Voces exaltadas, pasos apresurados. Algo estaba pasando. La puerta del granero se abrió con violencia. El jefe entró, seguido de cerca por Nazario. Sus caras estaban tensas, alertas. «Ya es hora», dijo el jefe, su mirada fría como hielo. «Vamos a resolver esto ahora». Mi corazón se disparó. El momento que tanto temía había llegado. Miré rápido a Nazario, buscando alguna señal de que había cumplido su promesa de tratar de ayudarme. Pero su cara estaba inexpresiva, evitando mi mirada. «¿A dónde vamos?», pregunté, la voz temblando. El jefe no respondió. Solo hizo un gesto al otro, que se acercó y empezó a desamarrar mis piernas de la silla, manteniendo mis muñecas todavía atadas atrás. «Levántate», ordenó el jefe. «Sin pendejadas, ¿entendido?». Asentí, tragando saliva. Mis piernas estaban dormidas después de tantas horas en la misma posición. Casi me caí cuando traté de pararme. Nazario me agarró del brazo, estabilizándome. «¡Camina!», ordenó el jefe, señalando hacia la puerta. Con pasos vacilantes, caminé hacia afuera del granero, hacia la luz fría de la mañana naciente, hacia lo que temía que fueran los últimos momentos de mi vida. La luz fría del amanecer reveló un escenario que la oscuridad había misericordiosamente ocultado. Estábamos en lo que parecía ser un rancho abandonado. El granero donde pasé la noche era solo una de varias construcciones en ruinas esparcidas por el terreno. Un poco más adelante, mi Kenworth rojo estaba estacionado, imponente y desplazado en ese escenario de decadencia. La pick-up y el sedán de los secuestradores estaban cerca, con el motor del último ya prendido, echando humo en el aire frío de la mañana. Crisóforo, el más joven de los tres, cargaba algunas cajas de mi tráiler al maletero del sedán, parte de la carga de electrodomésticos que transportaba. Por lo menos no se estaban llevando todo de una vez, pensé. Tal vez planeaban regresar después por el resto, cuando yo ya no estuviera ahí para ser testigo. «¿A dónde vamos?», pregunté otra vez mientras Nazario me conducía del brazo hacia la pick-up. «Cállate el hocico y camina», respondió el jefe, unos pasos adelante sin voltearse. Nazario apretó mi brazo ligeramente, como si quisiera decir algo, pero se mantuvo en silencio. Su cara estaba tensa, los ojos inquietos. Parecía estar librando alguna batalla interna. Cuando llegamos cerca de los vehículos, el jefe hizo un gesto al más joven, que interrumpió lo que estaba haciendo y se acercó. «Cambio de planes», anunció el jefe. «No vamos a llevarlo al otro lugar, vamos a resolver esto aquí mismo, ahora». Mi corazón se congeló. Nazario miró rápido hacia mí, luego hacia el jefe. «¿Por qué?», preguntó tratando de mantener la voz neutral. «Pensé que habíamos quedado porque yo lo decidí así», cortó el jefe, su tono no admitiendo cuestionamientos. «Acabo de recibir un mensaje. Los polis ya andan buscando este tráiler. Ha de tener rastreador. No tenemos tiempo de ir al otro lugar y regresar». «¿Y si alguien escucha el balazo?», argumentó Nazario. «Estamos cerca de la brecha secundaria. Puede pasar algún carro». El jefe pareció considerarlo un momento. Luego miró hacia el pequeño río que corría a unos 100 metros de ahí, parcialmente escondido por el monte. «No tiene que ser balazo», dijo finalmente, la voz fría como el viento de la mañana. «Hace menos ruido con la navaja. Llévalo al río». «¿La navaja?». Esas palabras me pegaron como un madrazo en el estómago. Siempre imaginé que si algún día llegaba mi hora, sería rápido. Un balazo, tal vez, como en las historias que otros traileros contaban en las paradas. Pero una navaja sería lento, doloroso, sangriento. Crisóforo sonrió, una sonrisa que me dio náuseas. Parecía casi ansioso por la tarea. «Yo lo hago», se ofreció, sacando una navaja de caza de la cintura. La hoja brilló en la luz del sol naciente. «No», dijo Nazario sorprendentemente firme. «Yo lo hago».
El jefe lo miró con desconfianza. ¿Desde cuándo te ofreces para este tipo de jale, Nazario? Tú mismo dijiste que no tenemos tiempo. Yo soy más rápido y limpio que el morro, respondió, indicando al más joven con un movimiento de cabeza. Sin ofender. Crisóforo se encogió de hombros, guardando la navaja con evidente decepción. El jefe estudió a Nazario por un momento, luego asintió lentamente. Órale, pero acábalo rápido. Necesitamos largarnos de aquí en 10 minutos máximo. Nazario asintió. Sacó una navaja propia del bolsillo, más chica que la del joven, pero igualmente letal, y me empujó hacia el río. «Camina», ordenó, la voz dura pero los ojos comunicando algo diferente. Mientras caminábamos lejos de los otros, con él agarrando firmemente mi brazo, sentí una mezcla de terror y confusión. ¿Sería posible que estuviera realmente tratando de ayudarme, como había sugerido la noche anterior? ¿O solo estaba cumpliendo órdenes, prefiriendo hacer el trabajo sucio él mismo para asegurarse de que quedara bien hecho? Cuando estábamos como a la mitad del camino hacia el río, parcialmente ocultos por el monte, redujo el paso y se inclinó para hablarme en voz baja. «Escucha», susurró, los ojos vigilantes, checando que los otros no pudieran vernos. «Voy a tratar de darte una chance. No puedo soltarte, se darían cuenta. Pero voy a cortar las cuerdas de tus muñecas. Cuando lleguemos a la orilla del río, voy a fingir que te estoy ejecutando. Te avientas al agua y nadas lo más rápido que puedas. ¿Entendiste?» Casi no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Sería una trampa? ¿Algún tipo de juego cruel para hacer mis últimos momentos aún más aterradores? «¿Por qué?», conseguí preguntar, la voz casi fallando. «¿Por qué me ayudarías?» Dudó como si él mismo se estuviera preguntando lo mismo. «Tengo un hijo», dijo finalmente, «casi de la edad del tuyo». Antes de que pudiera responder, se movió detrás de mí, poniéndose entre mí y la vista de los otros hombres. Sentí la hoja fría tocar mis muñecas y luego el alivio instantáneo cuando las cuerdas cedieron. Mantuve los brazos atrás, fingiendo todavía estar amarrado. «No muevas los brazos todavía», instruyó. «Espera hasta que yo diga». Continuamos caminando hacia el río. Mi mente trabajaba frenéticamente. ¿Realmente pretendía ayudarme o era solo una ilusión de esperanza antes del fin? Y aunque estuviera siendo sincero, ¿qué chances tenía? Nadar con los brazos dormidos después de horas amarrado, tal vez perseguido a balazos cuando se dieran cuenta del engaño. Llegamos a la orilla del río. No era muy ancho, tal vez 10 metros de una orilla a otra, pero la corriente parecía fuerte, suficiente para arrastrarme lejos rápidamente. «De rodillas», ordenó, lo suficientemente alto para que los otros escucharan. Obedecí, cayendo pesadamente en la tierra húmeda de la orilla. Se posicionó detrás de mí, una mano en mi hombro, la otra sosteniendo la navaja. «Cuando cuente 3», susurró. «Te avientas al río y nadas. No voltees, solo vete». Desde donde estábamos, podía ver al jefe observando a la distancia, brazos cruzados, esperando que el trabajo se completara. Crisóforo estaba ocupado cargando más cajas en el sedán. «Reza una última vez, trailero», dijo Nazario en voz alta, para mantener las apariencias. Cerré los ojos sintiendo el corazón martillar en mi pecho. ¿Sería este el momento? Mi última chance. «Virgen de Guadalupe», murmuré, las palabras saliendo naturalmente. «Protégeme en esta hora». Escuché a Nazario respirar hondo detrás de mí. Entonces, inesperadamente, la voz del jefe llegó hasta nosotros, impaciente. «Acábalo de una vez, no tenemos todo el día». Nazario se inclinó más cerca, la boca casi tocando mi oreja. 1, 2. Fue cuando todo empezó a salir mal. Crisóforo, que aparentemente había terminado de cargar el sedán, empezó a caminar hacia nosotros, claramente curioso por presenciar la ejecución. El jefe también empezó a acercarse, tal vez desconfiando de la demora. «Chingada madre», murmuró Nazario, dándose cuenta que su pequeña ventana de oportunidad se estaba cerrando. «¿Qué estás esperando?», gritó el jefe, ahora a solo unos 30 metros de distancia.
Hazlo ya. Nazario dudó, la mano en mi hombro apretando con más fuerza. Pude sentir su indecisión, el conflicto interno. Perdón, susurró finalmente. Creo que no se va a poder. Mi corazón se hundió. La esperanza que por un breve momento había surgido estaba a punto de ser aplastada. Nazario había tratado, pero el riesgo era demasiado grande para él. Al final, su propia supervivencia hablaba más alto. El jefe y Crisóforo estaban cada vez más cerca. En segundos estarían a nuestro lado y cualquier chance de escape desaparecería completamente. Por favor, murmuré, más para la Virgen que para el hombre detrás de mí. Ayúdame. Fue en ese exacto momento que algo increíble sucedió. Un sonido cortó el aire de la mañana. Alto, repentino, imposible. Un sonido que no debería estar ahí, que no tenía sentido en ese contexto. Era el radio de mi tráiler prendiéndose solo. El sonido del radio cortó el aire de la mañana como un rayo en cielo despejado. Alto, claro, imposible. Mi Kenworth estaba estacionado a unos 80 metros de distancia, con el motor apagado y las llaves en el bolsillo de uno de los secuestradores. No había forma de que ese radio se prendiera solo, pero se prendió. Todos nos congelamos en nuestro lugar. Yo hincado en la orilla del río, Nazario parado detrás de mí con la navaja en la mano, el jefe y Crisóforo a medio camino entre nosotros y el tráiler. Nuestras cabezas voltearon simultáneamente hacia el sonido, como marionetas jaladas por el mismo hilo. Por un momento hubo solo estática, ese chiflido característico de cuando estás entre estaciones. Entonces, como si una mano invisible hubiera girado el dial con precisión, la estática dio paso a una melodía. No era cualquier música, era un himno. Un himno que conocí en la infancia, en las visitas a la basílica con mi jefecita. Un himno dedicado a la Virgen de Guadalupe. La melodía resonaba por el aire de la mañana, clara y cristalina, como si estuviera siendo transmitida desde una bocina a pocos metros, no desde un tráiler distante con el motor apagado. La voz femenina, dulce pero poderosa, cantaba sobre protección divina y milagros concedidos por la Madre de México. «¿Qué chingados es eso?», exclamó el jefe, su voz traicionando un nerviosismo que no había mostrado hasta entonces. «El radio», murmuró Crisóforo mirando el tráiler como si fuera un animal a punto de atacar. Se prendió solo. «Imposible», rebatió el jefe. «¿Lo dejaste prendido cuando moviste la carga?» «No, jefe, te lo juro, ni toqué el tablero». Nazario, todavía detrás de mí, aflojó el agarre en mi hombro. Pude sentir que temblaba ligeramente. «¿Qué está pasando?», susurró más para sí mismo que para mí. La música continuaba llenando el aire de la mañana con sus notas claras. No era solo el hecho de que el radio se hubiera prendido solo lo que nos dejaba paralizados. Era la elección de la música. Un himno religioso sobre la Virgen de Guadalupe. Justo cuando yo estaba de rodillas, rezándole por un milagro. El jefe fue el primero en recuperarse del shock. Dio unos pasos hacia el tráiler como si pretendiera investigar, pero se detuvo abruptamente cuando algo aún más inexplicable sucedió. El volumen del radio aumentó significativamente, como si alguien hubiera girado la perilla hasta el máximo. La música ahora sonaba casi ensordecedora, reverberando por el rancho abandonado. El volumen era tan alto que podía sentir las vibraciones en el aire, como si cada nota fuera física, palpable. Vi la cara del jefe palidecer hasta esa distancia. Crisóforo dio 2 pasos hacia atrás, casi tropezándose. «Jefe», su voz sonaba estrangulada por el miedo. «Esto no es normal». El jefe no respondió. Sus ojos bien abiertos estaban fijos en algo en el tráiler. Seguí su mirada y hasta esa distancia pude ver lo que lo había dejado tan perturbado. La pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe en el tablero de mi Kenworth parecía brillar, reflejando la luz del sol naciente de una manera que creaba la ilusión de que estaba iluminada por dentro. Fue cuando la música alcanzó lo que parecía ser el coro, y las palabras sobre protección divina y el manto sagrado de la Virgen sonaron más claramente que nunca. Desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajó al Tepeyac. Nazario soltó mi hombro completamente, retrocediendo un paso.
Pude escuchar su respiración acelerada, casi jadeante. «Nos está mirando», murmuró Crisóforo, el terror evidente en su voz. «La Virgen en el tablero. Sus ojos se están moviendo». «Cállate el hocico», gritó el jefe, pero su voz ya no cargaba la autoridad de antes. Había un temblor en ella, un miedo primitivo que ningún entrenamiento o experiencia podría suprimir. En ese momento, como si respondiera a su orden, el radio aumentó aún más el volumen, hasta un nivel que parecía imposible para ese equipo. La música ahora era casi dolorosa de escuchar, las notas reverberando como truenos a nuestro alrededor. Fue demasiado para Crisóforo. Con un grito ahogado se volteó y corrió hacia el sedán. «Regresa acá, pinche cobarde», bramó el jefe, pero sin mucha convicción. Sus ojos seguían fijos en el tráiler, específicamente en el tablero donde la estampa de la Virgen parecía brillar con luz propia. Hasta donde yo estaba, pude percibir el conflicto en su cara, el deseo de mantener el control de la situación, luchando contra un terror primordial, ese miedo ancestral a lo desconocido, a lo inexplicable. Nazario se inclinó hacia adelante, su boca cerca de mi oído. «Ahora», susurró urgentemente, «aviéntate al río, nada, vete». No necesitó repetirlo. Usando los brazos que él había liberado minutos antes, me lancé hacia adelante y me clavé en las aguas frías del río. La corriente era más fuerte de lo que parecía e inmediatamente empecé a ser arrastrado lejos. Antes de sumergirme completamente, volteé una última vez. Lo que vi quedará grabado para siempre en mi memoria. Nazario ya corría hacia la pick-up, abandonando completamente la fachada de ejecutor. El jefe, todavía parado en el mismo lugar, miraba alrededor frenéticamente, como si sintiera que estaba siendo observado por algo más allá de nuestra comprensión. Y mi Kenworth, rojo e imponente en la luz de la mañana, con el radio tocando ese himno a un volumen imposible, y la pequeña estampa de la Virgen en el tablero reflejando la luz de una manera que creaba la ilusión de un brillo sobrenatural. Fue lo último que vi antes de que las aguas me tragaran. Nadé sumergido lo más que pude, mis pulmones quemando por el esfuerzo, los músculos adoloridos después de horas amarrado. Cuando finalmente emergí para respirar, estaba a unos 50 metros río abajo, parcialmente oculto por una curva y por la vegetación de la orilla. Arriesgué una mirada hacia el rancho abandonado. El sedán ya aceleraba por el camino de terracería, levantando una nube de polvo. La pick-up lo seguía de cerca. En segundos, ambos vehículos habían desaparecido, como si nunca hubieran estado ahí. Solo mi Kenworth permanecía solitario en el paisaje desolado. Y hasta a esa distancia todavía podía escuchar el radio tocando, aunque el volumen había disminuido considerablemente. Nadé hasta la orilla opuesta y me arrastré fuera del agua. Exhausto, temblando, pero vivo. Increíblemente vivo. Caí de rodillas en la tierra húmeda y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas de alivio, de gratitud, de asombro ante lo inexplicable. «Gracias», susurré entre sollozos, mirando al cielo claro de la mañana. «Gracias, Virgencita de Guadalupe». El radio del tráiler, como si respondiera a mi gratitud, finalmente se silenció. El silencio que siguió no era opresivo como el de la noche anterior. Era un silencio pacífico, casi sagrado. Lentamente me levanté y empecé a caminar de vuelta, rodeando el río hasta llegar otra vez al lado donde mi Kenworth esperaba. Cada paso era doloroso, mi cuerpo protestando después de las horas de tortura, el frío del agua, el esfuerzo de nadar. Pero estaba vivo, y eso era todo lo que importaba. Cuando finalmente llegué al tráiler, dudé un momento antes de abrir la puerta de la cabina. El interior estaba exactamente como había sido dejado, excepto por el radio, que ahora estaba apagado, y por la pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe en el tablero, que parecía sonreírme suavemente. «¿Cómo?», murmuré pasando los dedos por el radio. No había explicación lógica para lo que había pasado. Ninguna. Pero en ese momento me di cuenta que no necesitaba explicaciones. Algunas cosas están más allá de la comprensión humana. Algunas cosas son simplemente milagros.
Llegar hasta el tráiler fue apenas el primer paso. Todavía estaba empapado, exhausto, y en medio de la nada, sin saber exactamente dónde me encontraba. Mi celular había sido llevado por los secuestradores junto con mi cartera y documentos. La carga de electrodomésticos estaba parcialmente saqueada. Las cajas más valiosas habían desaparecido en el maletero del sedán. Pero yo estaba vivo, y eso era lo que importaba. Entré en la cabina del Kenworth y me dejé caer en el asiento del conductor, sintiendo el tapiz familiar acoger mi cuerpo adolorido. Por algunos minutos solo me quedé ahí, respirando, tratando de procesar todo lo que había pasado. El secuestro, las horas de terror, la casi ejecución, y entonces, el milagro. No había otra palabra para describirlo. Busqué las llaves del tráiler, pero como esperaba, no estaban en el switch. Probablemente el jefe se las había llevado. Checando los compartimentos de la cabina, encontré el kit de herramientas que siempre cargo para emergencias. Con algo de esfuerzo, conseguí hacer un puente para arrancar el motor. El rugido familiar del Kenworth al prender nunca sonó tan dulce a mis oídos. El tablero se iluminó y mis ojos fueron inmediatamente a la pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe en el centro. Parecía exactamente la misma de siempre, una simple estampita de plástico sin ningún brillo sobrenatural. Sin embargo, de alguna forma, nunca me había parecido tan viva. «Gracias», susurré otra vez, tocando suavemente la imagen. «Voy a cumplir mi promesa». Miré el radio, ahora silencioso y aparentemente normal. Dudé antes de prenderlo, casi temiendo lo que podría pasar. Pero cuando finalmente giré la perilla, solo el sonido común de una estación de noticias llenó la cabina. Cualquiera que fuera la fuerza que había hecho que ese radio tocara un himno religioso en el momento exacto de mi ejecución, parecía haberse retirado, dejando solo un aparato común en su lugar. Maniobré el Kenworth con cuidado, saliendo de ese rancho abandonado por el camino de terracería. No estaba seguro de la dirección, pero seguiría hasta encontrar una carretera principal. El GPS integrado en el tablero no funcionaba, probablemente dañado por los secuestradores para evitar rastreo. Había recorrido apenas unos kilómetros por la terracería cuando escuché el sonido de sirenas a lo lejos. Instintivamente, mi corazón se aceleró. Después de las últimas 24 horas, cualquier sonido inesperado era motivo de alarma. Pero entonces comprendí. Eran sirenas de policía. Detuve el tráiler en el acotamiento y esperé. En pocos minutos, 3 patrullas aparecieron en la curva con las luces de emergencia prendidas. Salí de la cabina con las manos levantadas para mostrar que no representaba una amenaza. Los policías salieron de las patrullas con armas en mano, claramente tensos y alertas. «Eliseo Mendoza Aguirre», gritó uno de ellos, un oficial más grande con divisas de sargento. Me sorprendió escuchar mi nombre. «Sí, soy yo», respondí, mi voz todavía ronca por el estrés y la deshidratación. «Bajen las armas», ordenó el sargento Epitacio Herrera a los otros policías. Entonces se acercó a mí, guardando su propia arma. «Señor Mendoza, recibimos una denuncia anónima sobre su secuestro. ¿Está usted bien?» «¿Yo? Sí, estoy vivo», respondí, todavía procesando la información. «¿Cómo supieron? ¿Quién denunció?» El sargento sacudió la cabeza. «No sabemos. Una llamada anónima a la comandancia hace como media hora. Una voz masculina diciendo que un trailero había sido secuestrado y estaba siendo retenido en un rancho abandonado cerca del río Lerma, a unos 15 kilómetros de la carretera estatal. Dio la descripción de su tráiler y dijo que usted todavía estaba vivo, pero necesitaba ayuda urgente». Fruncí el ceño confundido. ¿Quién podría haber hecho esa llamada? ¿Nazario? Tal vez. ¿Sería posible que después de toda la confusión con el radio, hubiera decidido completar su buena acción denunciando el crimen a la policía? ¿Puede identificar a los secuestradores?, preguntó el sargento, sacando una pequeña libreta del bolsillo. Describí a los 3 hombres con el mayor detalle que pude. Conté sobre la confusión de identidad, cómo me habían confundido con alguien llamado Mendoza. Expliqué sobre la carga parcialmente robada
y el tráiler dejado atrás. Huyeron en un sedán negro y una pick-up plateada, concluí. Hace tal vez 1 hora máximo. El sargento asintió tomando notas rápidas. Ya tenemos patrullas buscando esos vehículos. ¿Necesita atención médica? Evalué mi estado. Tenía algunos cortes y moretones, las muñecas raspadas por las cuerdas y estaba exhausto. Pero no había nada que requiriera atención médica inmediata. Estoy bien, respondí. Solo necesito regresar a casa. Mi familia debe estar preocupada. Lo vamos a escoltar hasta la comandancia más cercana, dijo el sargento. Necesitamos levantar una denuncia formal. Después arreglamos para que pueda contactar a su familia y regresar a casa seguro. Asentí, agradecido por la ayuda. Antes de regresar al tráiler, el sargento hizo una pregunta más. Una cosa me intriga, señor Mendoza. ¿Cómo logró escapar? Por la descripción de la denuncia, parecía que estaba en peligro de muerte. Dudé. ¿Cómo explicar lo que había pasado? ¿Cómo describir el radio prendiéndose solo, tocando un himno religioso al volumen máximo, la estampa de la Virgen pareciendo brillar? ¿Cómo transmitir el terror que eso había provocado en los secuestradores, haciéndolos huir como si hubieran visto un fantasma? Fue un milagro, respondí finalmente. Un milagro de la Virgen de Guadalupe. El sargento me miró con curiosidad, pero no insistió. Tal vez había visto suficiente en su carrera para saber que algunas historias van más allá de la comprensión humana. En la comandancia fui tratado con todo cuidado. Pude bañarme, ponerme ropa seca prestada por uno de los policías y comer una comida caliente. Hice una declaración completa, omitiendo solo los detalles más inexplicables de mi escape. Algunas cosas son difíciles de poner en un reporte policial. Finalmente, pude usar el teléfono para marcar a casa. Cuando escuché la voz de Clemencia, las lágrimas que había aguantado por tanto tiempo finalmente desbordaron. «Cheo, Dios mío, eres tú de verdad». Su voz temblaba de emoción. «La policía estuvo aquí. Dijeron que te habían secuestrado, que te estaban buscando». «Estoy bien, mi amor», conseguí decir entre sollozos. «Estoy bien. Voy a regresar a casa hoy mismo». «¿Qué pasó? ¿Cómo?» «Te cuento todo cuando llegue», prometí. «Solo dile al Tino que su jefe está bien y que va a estar ahí para su cumpleaños, como prometí». Después de la llamada, el comandante me informó que habían recuperado mis documentos, encontrados tirados en la orilla de la carretera, probablemente desechados por los secuestradores en su huida apresurada. Mi celular y cartera, desafortunadamente, no fueron localizados. «En cuanto a la carga robada», dijo, «el seguro de la empresa será notificado. No se preocupe por eso ahora». 2 horas después, con una escolta policial, estaba de vuelta en la carretera manejando mi Kenworth hacia casa. El sol ya estaba alto en el cielo, brillando sobre el asfalto como si fuera un día común. Pero para mí, nada más sería común después de esa experiencia. De vez en cuando, mis ojos se volteaban hacia la pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe en el tablero. Una simple pieza de plástico que para muchos no significaría nada, pero para mí ahora significaba todo. Mientras manejaba, una pregunta persistía en mi mente. ¿Quién había hecho la denuncia anónima? ¿Habría sido Nazario en un intento de redención? ¿O sería posible que...? Sacudí la cabeza, alejando el pensamiento. Algunas preguntas tal vez nunca tendrían respuesta, y tal vez era mejor así. Lo importante es que estaba vivo y regresando a casa. Órale, carnales, ya llegamos al final de esta historia que me marcó para siempre. Mi nombre es Eliseo Mendoza Aguirre, pero todos me dicen El Cheo, y esta es la historia más cabrona de mi vida. Si quieren más historias reales como la mía, de traileros que hemos vivido de todo en las carreteras de México, suscríbanse al canal Diario del Camionero. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguna historia y compartan con ese compa o familiar que necesita escuchar sobre fe y esperanza en los momentos difíciles. Llegué a casa el viernes en la noche, exactamente como había prometido a Clemencia y al Tino. Cuando abrí la puerta, mi hijo corrió a mis brazos, sin saber cuánto significaba ese abrazo para mí. Clemencia me abrazó después, lágrimas silenciosas rodando por su rostro.
Ella sabía, no todos los detalles, pero sabía lo suficiente para entender que había pasado por algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche, después de que el Tino se durmió, le conté todo a Clemencia. El secuestro, las horas de terror en el granero, la ejecución inminente, y le conté sobre el milagro, el radio que se prendió solo tocando ese himno, la estampa de la Virgen de Guadalupe pareciendo brillar con luz propia, los secuestradores huyendo espantados. Le conté sobre Nazario, que había mostrado un rastro de humanidad en medio de tanta crueldad. ¿Crees que fue él quien llamó a la policía?, preguntó Clemencia, sosteniendo mis manos entre las suyas. Tal vez, respondí. O tal vez fue alguien más, alguien que pasaba por la carretera y vio algo sospechoso. Nunca voy a saber con certeza. El sábado celebramos el cumpleaños del Tino como si nada hubiera pasado. Le dio su carrito de control remoto que había prometido, comprado deprisa en una tienda del centro, ya que el original había desaparecido junto con mi cartera. Cantamos las mañanitas, comimos pastel, tomamos fotos. Una fiesta de cumpleaños común que para mí representaba el mayor regalo que podría haber recibido. Estar vivo para ver a mi hijo soplar las velitas. La semana siguiente, cumplí la primera parte de mi promesa. Viajé hasta la Basílica de Guadalupe con toda la familia. Me hinqué ante la imagen de la Virgen, agradecí por el milagro, prendí veladoras, recé con una devoción que nunca había sentido antes. El Tino y Clemencia me acompañaron en silencio respetuoso, entendiendo que ese momento era sagrado para mí. En la tiendita del santuario compré una nueva estampa de la Virgen de Guadalupe para el tablero de mi tráiler. No que hubiera algo malo con la vieja, esa que mi jefecita me había dado hace tantos años, pero sentí que necesitaba un símbolo físico de la renovación de mi fe, de mi promesa. La empresa fue comprensiva con toda la situación. El seguro cubrió la carga robada, y después de unos días de descanso para recuperarme, volví a las carreteras. Al principio fue difícil. Cada carro que se acercaba demasiado al tráiler, cada tramo aislado de carretera, me traía flashbacks de esa noche terrible. Pero poco a poco fui recuperando la confianza. La policía nunca encontró a los secuestradores. El caso permanece abierto, pero sin muchas esperanzas de resolución. El tal Mendoza, con quien me confundieron, tampoco fue identificado nunca. Probablemente alguien metido en negocios chueco que debía dinero a la gente equivocada. Solo otra historia más de violencia en las carreteras mexicanas. Pero mi historia es diferente. 6 meses después de ese día, recibí una carta anónima en la oficina de la empresa. Adentro solo un recorte de periódico. Una nota pequeña sobre un hombre encontrado muerto en un callejón de Morelia con un balazo en la cabeza. Identificado como Nazario Flores, más conocido en el bajo mundo del crimen por su cicatriz. No había ningún mensaje junto al recorte. No había explicación. No la necesitaba. Entendí inmediatamente. El hombre que había tratado de ayudarme, que probablemente había hecho la denuncia anónima, había pagado con su vida por su breve demostración de humanidad. El jefe del grupo había descubierto su traición y ejecutado la sentencia. Guardé ese recorte como un recordatorio sombrío de que hasta en los momentos más oscuros todavía puede haber luz en el alma humana. Ese hombre, un criminal por elección o circunstancia, había encontrado dentro de sí el valor para hacer lo correcto. Y eso le había costado todo. ¿Y el radio que se prendió solo esa mañana fatídica? Bueno, nunca encontré una explicación racional. Técnicos de la agencia Kenworth examinaron el equipo. No encontraron nada anormal. Tal vez fue un cortocircuito, sugirieron, o interferencia de algún tipo. Pero yo sé lo que fue. Sé lo que pasó esa mañana en el rancho abandonado. Fue un milagro. Uno de esos que no aparecen en los titulares de los periódicos, que no son investigados por comisiones de la iglesia, que no atraen multitudes de peregrinos. Un milagro pequeño y personal, pero no menos poderoso por eso. Hoy, 3 años después, sigo en las carreteras. El Tino ya tiene 11 años, creciendo demasiado rápido. Clemencia sigue siendo la roca de nuestra familia cuando ando lejos, y yo
Yo soy un hombre transformado. Antes de esa noche, yo creía en Dios, en la Virgen, claro, como la mayoría de los mexicanos. Una fe distante, automática, rara vez cuestionada. Pero ahora mi fe es algo vivo, palpitante. No necesito pruebas o explicaciones. No necesito convencer a nadie de lo que pasó. Cada vez que prendo el motor de mi Kenworth, toco la estampa de la Virgen en el tablero y agradezco, no solo por el milagro de ese día, sino por cada nuevo amanecer, cada oportunidad de ver crecer a mi hijo, cada momento con mi esposa. Y cuando otros traileros me preguntan por qué soy tan devoto, por qué nunca salgo sin persignarme, por qué siempre paro en la basílica cuando la ruta lo permite, les cuento mi historia. Algunos creen, otros no. No importa. Solo sé que desde ese día nunca más salí a carretera sin agradecer, porque el milagro no necesita explicación. ¿Y ustedes, compas que me acompañaron hasta aquí, creen en las señales de la Virgencita? ¿Han tenido algún libramiento que la lógica no explica? Échenlo en los comentarios, compartan su historia con nosotros. Si se emocionaron con esta experiencia que viví en las carreteras de este México lindo y querido, no olviden suscribirse al canal Diario del Camionero. Aquí compartimos relatos reales de traileros como yo, que vivimos aventuras, peligros y milagros en este asfalto sin fin. Activen la campanita también para no perderse ninguna historia y compartan con ese amigo o pariente que necesita escuchar sobre fe y esperanza en los momentos difíciles. Aquí se despide el Cheo, trailero desde hace 21 años.